Señores, si lo prometido es deuda, nosotros esta semana, y creo que va a ser la única, que estaremos debatiendo y analizando el tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y hemos elegido una figura que, aunque ya tenía la agenda de venir para este programa para otros temas políticos, es para nosotros el indicado para desmenuzar algunos de los puntos principales. Con nosotros nuestro amigo Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, Guido, ¿cómo estás? Con la gracia de Dios. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, siempre presto. Y de entrada te digo, con tantos temas, 2 horas y 36 minutos, 38 minutos, un discurso de rendición de cuentas, el tercero, el penúltimo antes del proceso electoral del próximo 2024. Cuéntanos tu valoración y sobre todo, ¿dónde lo viste? Ok, con mucho gusto, gracias por la invitación. Lo vi en mi casa, tranquilo, tomando las anotaciones del lugar, junto a mi esposa, que entraba y salía, pero sí, lo vi por completo. Hay aspectos a destacar. Todo presidente de la República lo que hace es una rendición de cuentas. Y en esa dirección yo siento que el presidente de la República hace intentos en traducir niveles de crecimiento, buena conducción desde su punto de vista de las políticas macroeconómicas, trasladándola a un cuadro comparativo con la mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. Y sobre ese aspecto se derivan corrientes de pensamiento, opiniones. Yo creo que cuando él hace énfasis en los renglones que en la economía dominicana establecen niveles de crecimiento, lo hace sobre la base que comenzó con el tema sanitario, COVID-19, y está impactado por la crisis de Ucrania y Rusia. Así es. Y tener un país que crezca 4.9% en ese entorno es saludable. En ese mismo orden, siento que hay un pico de la argumentación del presidente que parece indicar que en la sociedad dominicana las estadísticas son herramientas de carácter político. Hace un tiempo esa era una jurisdicción propia de economistas, de gente que conociera de finanzas públicas. Pero como los aspectos del marketing y en esta época de la posverdad son tan importantes, la herramienta política siempre hace un uso de ella. Por ejemplo, el presidente de la República también dice que en los cálculos oficiales el poder adquisitivo del dominicano ha mejorado sustancialmente. Sí, y es así eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo solo quiero dar como dato que de conformidad con los informes oficiales del Banco Central, la canasta básica en el país en los 2 años y medio de gestión del presidente Abinader se ha incrementado en 7,000 pesos. Sí. Quien el 16 de agosto del año 2000 necesitaba 35,000 pesos, hoy necesita 43. En ese mismo orden, el factor inflacionario ha impactado en 32% en los artículos de primera necesidad. Y es el Ministerio de Economía y Desarrollo de este gobierno, encabezado por una persona muy diestra en la materia, como es Paveliza, que ha dicho que hay rubros en el sector agrícola como papa, yautía, yuca, plátano, que han experimentado niveles de incremento. Inclusive, si el año pasado, el 21, hablo del pasado porque la rendición de cuentas es del año anterior. Exacto. Estamos en el 23, pero estamos haciendo una rendición de cuentas del 22. Si en el año 21 la economía creció 12% y en el 22 4.9%, no podemos estar mejor si hay un decrecimiento de la economía. Ahora, hay aspectos del funcionamiento de la gestión del presidente que hay que considerarla positiva. No tiene necesariamente un impacto en la generación de empleo, que es la principal perturbación que tienen los dominicanos, que es costo de la vida y empleo. Sin embargo, el hecho de que las remesas hayan superado cifras del año anterior, por ejemplo, el año pasado, 10,000 millones de dólares se incorporaron a la economía producto de las remesas. Tenemos que ir quitando el sombrero en la diáspora. Pero ojo,
Eso no es no genera directamente, no solamente, no es un beneficio directo del gobierno, es No, del dominicano que está no, afuera. no. Nos beneficia económicamente Sí, claro, por lo que genera, pero claro. es algo que Pero lo la está acción no es un resorte propio del gobierno. Exacto. Ahora, que favorece a la gestión económica, Total, sí. total. Y, por ejemplo, en la generación de empleo no tiene mucho impacto. Ahora, 10.000 billones de dólares es mucho Sí. para la economía dominicana. En segundo lugar, el sector turismo, que genera 177.000 empleos directos y los elementos encadenantes, porque el aparato productivo dominicano sustenta el desarrollo del turismo. Y en el sector de zonas francas, 180.000 empleos. Es decir, esos tres elementos han generado un respiro a la economía dominicana. Sin embargo, los dominicanos seguimos siendo un país con niveles de desigualdad fuera de discusión. Mire, hermana, hace 25 años el Banco Central hizo un estudio sobre el tema de ingresos y grupos que acumulan el mayor nivel de ingresos. Hace 25 años, 10% de la población concentraba el 34% del ingreso. Hoy, el 10% de la población concentra el 55% del ingreso. Y el 10% de los más pobres... Se ha reducido el grupo que tiene mayor poder adquisitivo. La desigualdad se incrementó. Total. Y el 10% de los más pobres representa el 1% del ingreso. Es decir, el modelo democrático dominicano, no obstante el nivel de crecimiento, sigue siendo desigual. Pero a pesar de todo, pudiéramos decir, uno de los puntos que el presidente argumentó sobre, de alguna forma, el apoyo a la familia dominicana, dice que 240 millones de pesos se invierten diario en el subsidio a las familias y que en el año pasado, 2022, 87.000 millones fueron utilizados para subsidio de productos masivos de primera necesidad. Pero vamos por partes. Las políticas de subsidio son indispensables en una sociedad donde el nivel de inflación supera el crecimiento. Eso es una regla. No solo es un acto de responsabilidad del gobierno, que hay que aplaudírselo, claro, sino que eso es la garantía de la paz social, tan elemental como eso. Al 16 de agosto del año 2000, existían 835.000 personas que eran beneficiarios de los programas sociales. Hay 1.4 millones. El monto que recibían era de 800, ahora de 1.600. Eso es bueno. Ahora, fíjate que el gran debate en el continente, digo yo en el mundo entero, sí, es cómo las políticas sociales se constituyen en freezer de pobres o eslabón para salir de la pobreza. Y vamos al elemento fundamental que es planteado también por el presidente, el tema del salario. El año pasado, la calidad del salario se redujo 10%. En el país, para que la gente lo entienda prácticamente así. El empleo se distribuye de la siguiente manera. 2,3 millones de personas están empleados formalmente, o sea, los que en la Tesorería de la Seguridad Social aparecen. Sí. Porque hay 800.000 empleados que vienen del sector informal. De esos 2,3 millones, solo 29% pertenecen al sector público. Ahora, cuando se promedia salario público y privado, la media es 28.800 pesos. De 50.000 pesos hacia arriba, es mejor el pago en el sector privado, porque la relación es 80.000 pesos mensuales en el sector público, 123.000 en el sector privado. Pero de 50.000 hacia abajo, es más atractivo el sector público, porque es 36.000 contra 24. Ahora, la canasta básica ha establecido que en el país, el quintil más pobre necesita 24.000. El más rico, 69. El promedio, 42.000. Y es la primera vez, desde el año 1966 hasta la fecha, que el salario mínimo está por debajo del 50% de lo que se necesita para la canasta básica. O sea, aquí tenemos un problema estructural en la economía dominicana, donde muy a pesar del crecimiento, la gente tiene menor poder adquisitivo. Y eso es grave. Y entonces, ¿cómo le explicamos a la población esa analogía que hizo el presidente o el ejercicio comparativo que le presentaron unos amigos economistas? Él dijo, unos jóvenes amigos economistas, sobre el pollo index. El índice del costo del pollo con una comparación a 2011. ¿No puede explicar eso? Pero vamos por parte, mira. Ajá. Fíjate que el hilo argumental de él fue los trabajadores dominicanos. Sí. Los trabajadores dominicanos son algo más que un pollo. Puede comprar pollo. No, y que se calculó el sueldo, el promedio mínimo, como si todo lo que se consumiera fuera pollo. Sí, pero en primer lugar, déjame recordarle, el presidente es economista, y es bueno. Hay que recordarle que los sectores más pobres de la estructura social dominicana gastan casi el 40% en dos aspectos fundamentales: alimento y transporte. Así es. Frente a ese acontecimiento, cuando uno calcula el factor comida, debe de reconocer
que en un país donde los niveles de inflación están ahí a la vista de todos, que el gobierno lo combate con sus políticas públicas, es innegable que la gente tiene menor poder adquisitivo, no solo en el pollo, sino en los medicamentos, los costos de los útiles escolares y otros aspectos que son esenciales en el día a día de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Que las estadísticas en gran medida sirven como trampa, como ardid de todos los gobiernos. Por ejemplo, cuando el presidente dice, nosotros hemos reducido la relación PIB respecto al tema del endeudamiento, que es la gran perturbación que tiene el país. El gobierno ha adquirido 27.000 millones de dólares en préstamos. Eso significa que en el presupuesto de este año mensualmente le vamos a dar 21.000 millones de pesos a los intereses. Pero cuando el presidente de la República dice, nosotros hemos reducido la deuda, no es verdad. Lo que pasa es que hay una especie de tigueraje estadístico de todos los bancos centrales del mundo, que en el caso específico de la República Dominicana, y Héctor Valdés es una persona con mucha destreza, ellos lo que hacen es que inflan el PIB nominal para que cuando dividan la relación sea menor. El problema es que no podemos tener una reducción del PIB cuando el pago de los intereses ha aumentado. ¿Y cómo se le explica eso a la gente? Yo mandé esta semana a hacer unas encuestas a la calle grabadas y de las 5 o 6 personas que paramos así rápido, 4 no habían visto el discurso, no sabían de qué se trataba. ¿Cómo se le explica ese tipo de temas? El índice, el PIB, entre otros puntos nominales a la población dominicana, que tal vez su principal impacto es... Hay que hacer una traducción. Mire, hermana, esto es un lenguaje muy técnico. Sí. Pero se traduce muy elemental en la gente, en el ciudadano de a pie, el del callejón, el del patio, el de la vecindad, el de los grandes centros urbanos, periféricos, el de la ruralidad. ¿Tú comes más con lo que ganaba o comes menos? ¿Tú tienes mayor capacidad de ahorro con lo que ganaba o menos? Es así que se traduce. Los artículos de primera necesidad han experimentado un 14.5% de incremento. Ahora, yo ahí vuelvo. El gobierno tiene en su mano la posibilidad de compensar esos sectores. Yo siento que las políticas sociales tienen que estar dirigidas a los mecanismos gubernamentales que garantizan fácil acceso a la comida. INESPRE, mercados populares. Hay que inyectar de mercados populares al país para cortar el fenómeno de la intermediación que siempre dispara los precios y garantizar que la gente adquiera artículos básicos a precios bajos. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tramo de lo electoral. Entonces van a jugar políticamente, y lo hicimos nosotros en la oposición y lo van a hacer estos ahora, en la intención de ver cuál de los gobiernos o de las gestiones ha sido mucho más solidaria con la gente de a pie. Que me parece interesante eso, aunque cada quien va también sacando su propia conclusión. Sí. Ahora, otro de los aspectos que tocó el presidente, de alguna forma se atrevió, sobre todo por el proyecto de ley de trata de personas que se vinculó al tema migratorio, fue el caso de Haití, el tema haitiano, diciendo que no hay una responsabilidad dominicana al conflicto haitiano, pero también llamando a un pacto nacional. ¿Cómo se traduce eso? Mire, ¿En qué se puede entender ese pacto nacional? Luis es inteligente, pero los otros no son idiotas. Mira. Luis es inteligente, pero los otros no son idiotas. Mira lo que pasa. El tema haitiano es un tema que tiene, desde el punto de vista de lo electoral, ventajas para quien la población perciba con un discurso agresivo frente al tema. Porque ese es un tema mondo y lirondo, sí, pero espinoso que aquí. A sectores conservadores en la República Dominicana lo puede conducir a optar por opciones. Históricamente el voto conservador se iba con Balaguer, después se trasladó para el PLD vía Leonel Fernández y en un tramo lo mantuvo Danilo Medina. Ahora se fue con Luis, porque Luis es un hombre conservador en términos de sus ideas, a lo que tiene legítimo derecho. Ahora, cuando él hace eso, él procura dos cosas. Él quiere robar parte de ese electorado bajo una propuesta de repostulación que él tiene, que debe pasar por el también del partido, porque hay gente que le vamos a competir en el partido. Él quiere robarle ese discurso a un segmento importante de la población que nunca votó ni PRD y lo hizo en el pasado proceso PRM porque había que salir del PLD. Ahora, eso es una apuesta arriesgada. Mira por qué. ¿Por qué? Porque es verdad.
que todos creemos perfectamente que el Estado dominicano tiene la facultad de definir su política migratoria. Eso es verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, han evidenciado un nivel de sensibilidad concerniente al tema. Y no porque tengan una actitud contra la República Dominicana, sino que el sector gobernante de los Estados Unidos ha evidenciado una historia interna que le genera niveles de consolidación del voto que lo hace muy sensible a todos los aspectos que tienen que ver con discriminación, derechos humanos, trata. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? La franja liberal. Biden, Kamala Harris. Así es. Kamala Harris, afroamericana. Y frente a eso, los demócratas han podido inteligentemente articular un bloque de propuestas que son sensibles a esos aspectos. Por eso no tenemos ni embajador ni jefe de la embajada, porque el jefe irresponsable, cuando se sustituyó el anterior embajador, se quedó como jefe de la misión, Así el embajador es. Thomas. Sí. Ya se fue para el Departamento de Estado. Sí. O sea, los dos funcionarios de mayor jerarquía norteamericana en el país no están. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que la administración del presidente Biden No está interesada tiene en... sus cositas con el presidente Abinader. ¿Por qué? Por lo de Ellos Rudolph no, Giuliani. ellos tienen situaciones de la Trump. información original de que el presidente estuvo más cerca de Trump. Ajá. En ese mismo orden, inclusive, el embajador que propusieron era un líder. Se fue a Bahamas. Bueno, pero era asambleísta Kevin. estatal de Georgia, afroamericano. Lo mandaron Sí. para Bahamas. Señal. En ese mismo orden, cuando tú lees acciones del gobierno norteamericano vía su embajada diciendo práctica discriminatoria, prejuicios contra la gente de color, sanciones de carácter internacional norteamericana a una empresa de capital norteamericano con mucha presencia en la República Dominicana, Romana Corporation, que es una sanción producto de una legislación federal interna en Estados Unidos que dicen que toda actividad productiva que en el encadenamiento tenga una práctica de violación de derechos humanos no puede ingresar al territorio Así norteamericano. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo creo que en el país no hemos podido leer inteligentemente eso. Y cuando el presidente de la República da un discurso legítimo, válido, respecto de yo sigo deportando, eso le toca una alerta. Eso me recuerda aquel desafío velado de Danilo. ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? Cuando Wally Brewster hizo algún tipo de señalamiento. Yo no soy un genuflexo frente a nadie. Yo lo que creo que hay que leer con mayor inteligencia y con menos pasión, desconectándonos del switch de lo electoral y de lo coyuntural, una realidad. Y es que nuestro principal socio comercial son los norteamericanos. Así es, y lo había mencionado Robert Thomas en la última entrevista que nos dio a nosotros específicamente diciendo no se trata de una persona, puede ser ellos como Estados Unidos o Abinader como gobierno. La relación continúa por esa sociedad comercial y por la cantidad de temas que nos vinculan. Ahora, yo me voy a pasar a otro tema que los Estados Unidos también ha tenido 3 diálogos en el país y que es materia de la reforma que más se ha enfocado el presidente Abinader, que es la reforma policial. Aquí vino la encargada de la USAID, vino Osra Zeya, subsecretaria de Estado. Primero vino Samantha Power, luego vino Osra Zeya. Y así se han desarrollado diversos diálogos con el presidente aquí en la República Dominicana y han aportado importantes recursos para esa reforma. Él se refirió a esto y habló del aumento salarial en la policía, pero la gente entiende que no se trata de un aumento, que hay algo más que está faltando para que la policía sea verdaderamente efectiva. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mira, el origen de todo es el factor desigualdad. Cuando a todos nos perturba la inseguridad, es porque la distribución de la riqueza es injusta. Y si tú mencionaste los números ahorita de cuánto está Entonces, distribuido. la percepción es que el 26% de la comunidad dominicana ha entendido que hay un incremento de los aspectos delictivos. Fíjate que el presidente hace un énfasis en que una reducción en los hurtos, pero reitera el reconocimiento de que hay un nivel altísimo de inseguridad. Sí. ¿Por qué la gente siente la inseguridad? Bueno, nadie va al mercado del ilegal porque quiere. Es por un fenómeno de desigualdad, exclusión, marginalidad y pobreza. Y frente a eso, la mejor forma de entender que la economía no va bien es cuando los índices delictivos te aumentan. En el caso específico de los jóvenes, el presidente hizo una referencia al tema de los jóvenes, el porcentaje que ellos representan en los nuevos empleados. Pero, Sí. presidente, la media en América Latina, en la juventud del desempleo,
es 19%. Aquí es 29%. Y una cosa, Guido, con relación a eso, y antes de irnos al tema político electoral, ¿por qué si tenemos tan buen índice de empleos y de tantas oportunidades con el ITLA, con Infotep, entre otras, por qué la vuelta es México? ¿Por qué la vuelta es Guatemala? Porque los fenómenos de mejoría social y de bienestar no pueden ser un acto mediático. Es decir, si la economía decreció, la gente está peor. Si los niveles de incremento en los artículos de primera necesidad son evidentes, bueno, la gente tiene menos dinero. Las expectativas de los jóvenes, bueno, porque es que el índice de desempleo es muy alto. La opción, irse. Entonces, esos acontecimientos duros desmontan cualquier argumentación estadística. Miren lo que pasa. La mejoría sustancial del nivel de vida de un ciudadano no es un acto de promoción publicitaria. Es que la gente tiene que sentirlo en el estómago y en los bolsillos. Si no lo siente ahí, hay dificultades. Ay, caray, señores, vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos, yo quiero que Guido me hable un poquito de los puntos positivos, tal vez, de la gestión del presidente Abinader, y más que eso, hablamos del año preelectoral, cuántas cosas se avecinan. Ustedes no se muevan porque también hay candidaturas que ya se han anunciado. Seguimos con más aquí en Dominicana. Buenas noches.